Mm. Bueno, hoy nos pidió un pequeño espacio de tiempo el caballero Jorge Peña, que ahí lo tienen ustedes ya en pantalla. Eh, Él generalmente se presenta en las épocas pre-COVID. Él llegaba ahí a las aulas de la facultad, y ahora desde que está esto en línea, pues él se presenta de esta forma. Ahora nos solicita, con todo el comedimiento y el respeto, solicita permiso a la coordinación se lo concede y pues nosotros los docentes igualmente. Él les trae algún tipo de información, de oferta sobre libros, así es que le dejo el uso del micrófono. Gracias, licenciado, muy amable. Perdone la molestia, ¿sería usted tan amable de permitirme compartir una presentación que traigo? Por supuesto, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Es un gusto de saludarlos. Mi nombre es Jorge Peña y es un placer estar por acá con ustedes el día de hoy. Y como bien mencionaba licenciado, pues el día de hoy quiero tomar unos minutitos rápidamente para poder presentarles lo que es un diccionario consultor jurídico. Me confirman, jóvenes, perdonen si se logra ver la presentación. Sí se ve. Sí, Sí, bueno, gracias. Bueno, aprovechamos el tiempo, pues. Fíjense, jóvenes, el día de hoy, pues, lo que yo les quiero presentar se llama Diccionario Jurídico Consultor Magno. Este es un libro físico, como ustedes pueden ver, no es digital, es un libro físico que contiene pues varios elementos jurídicos que nos van a servir para desarrollar cualquier trabajo de investigación que nos dejen aquí en la universidad. ¿Cómo está compuesto? Pues este libro es un solo libro, trae 816 páginas, el tamaño es grande, mide 18 centímetros de alto por 25, perdón, 18 centímetros de ancho por 25 de alto. Ahora bien, ¿qué contiene pues este diccionario jurídico? Dice que trae lo que es, pues el primer elemento es el diccionario jurídico con más de 11,000 palabras. Viene una adenda de voces latinas, que es un listado de las palabras que más se utilizan en latín en el lenguaje jurídico, con su traducción al español. Incluye también lo que es un glosario de nuevas tecnologías. En este glosario de nuevas tecnologías vienen todas las palabras de reciente incorporación a la jerga jurídica, en el área de comercio, comercio electrónico, internet y tecnología. Viene también lo que es un diccionario inglés-español, español-inglés, de términos jurídicos, y vienen todos los tratados internacionales de derechos humanos que se han firmado hasta este momento. ¿Por qué son importantes estos tratados, jóvenes? Estos tratados son la base de la legislación, son la base de la creación de diferentes leyes en muchos países, incluido el nuestro. Aquí podemos ver pues lo que es el libro Fotografías Internas. Del lado izquierdo ustedes pueden ver por acá pues los 5 elementos que yo le acabo de mencionar. Y como usted puede ver, el diccionario pues viene con ilustraciones y a colores. La verdad que es un material muy completo. Viene en una presentación muy elegante también para ustedes los estudiantes. Bueno, ¿qué es esto que ustedes están viendo ahorita? Esto es un regalo que nosotros damos a todos los que quieren el diccionario consultor jurídico. Viene de regalo el diccionario de Manuel Osorio, viene de regalo el diccionario de Guillermo Cabanelas, viene un manual de criminalística, un diccionario de criminalística, viene un diccionario de latinismos jurídicos y un curso en videos de oratoria jurídica. Jóvenes, estos libros que ustedes están viendo, nosotros se los vamos a regalar en digital. Aquí lo pueden leer, ahí dice Biblioteca Jurídica Digital. Y esta biblioteca se la enviamos directamente a su correo electrónico, ¿sí? Ahora, solo quiero comentarles algo. Si ustedes quisieran comprar estos libros físicos, existen. Tendrían que invertir ustedes aproximadamente 3,500 quetzales, jóvenes, en tener esta biblioteca. El día de hoy, nosotros, vuelvo a repetir, como Editorial Jurídica, se la estamos regalando junto con el curso en videos de oratoria jurídica. Bueno, miren pues, voy a pasar a contestar la pregunta que posiblemente todos tengan. ¿Cuál es el precio?
Quiero contarle que el diccionario tiene un valor de 1,200 quetzales. Lo puede cancelar por cuotas, pagarlo al crédito, se dan 200 quetzales de pago inicial y se queda cancelando 10 pagos de 100 quetzales al mes. Estos pagos se hacen mensuales y se hacen por medio del depósito bancario. Con el primer pago, póngame atención por favor, con el primer pago de 200 quetzales, le entregamos su libro. Usted con el libro, ya con el libro en su poder, al siguiente mes va al banco y deposita otros 100 quetzales y así consecutivamente. Ahora bien, si alguien lo quisiera al contado, quiero contarle que normalmente tiene un valor de 960 quetzales. Hoy nosotros tenemos al estudiante en un precio de liquidación, porque ya no tenemos muchas unidades. Tendremos como unos 50 libros nomás. Lo tenemos en 750 quetzales. Precio de contado, que lo puede hacer en uno o en 2 pagos. Todo eso yo le voy a explicar más adelante cómo puede obtener toda esta información. Bueno, continuemos porque el tiempo es oro. Miren pues, ¿por qué aprovechar esta oportunidad? Yo podría darle pues muchos argumentos reales de por qué comprar o adquirir este libro. Yo le podría decir, lo más probable es que sus catedráticos ya les dijeron que formen una biblioteca profesional, o más de alguno ya les dijo, mire, compren un diccionario jurídico. Ahora, en este poco tiempo que usted se lleva estudiando, yo creo que usted ya se dio cuenta de algo. Generalmente en todas las clases que recibe diariamente, siempre hay una o dos palabras nuevas que usted necesita conocer, que jamás había escuchado en su vida. Por eso es la importancia del diccionario. El diccionario no es para leerlo, sino que es para cuando usted tenga un libro jurídico y encuentre terminología jurídica que usted no sabe lo que significa, ahí entra el uso del diccionario. Créame, es una herramienta eficaz. Ahora mire, pues, como le digo, podría darle 1,000 argumentos, pero quiero darle uno que considero que es el más válido y uno de los más importantes. Me gustaría que pudiéramos interactuar un poco, perdonen jóvenes, voy a hacer un par de preguntas y me gustaría que lo más rápido posible ustedes pues me puedan contestar. Miren, cada vez que ustedes se conectan a estas clases virtuales, al final de cada clase hay algo que sus catedráticos le dejan y son tareas, ¿sí? Ok, cuando no tenemos un libro como el que yo le acabo de mostrar y nos dejan tareas o trabajos de investigación, ¿a dónde vamos a buscar esa información, jóvenes? Al internet. Gracias, Michael, al internet, Wikipedia, Rincón del Vago, etcétera, etcétera. Pues imprimimos hojas, ¿verdad? O tal vez, pues, conseguimos un libro y nos lo prestan, le sacamos fotocopia y hacemos nuestra tarea. Perfecto. Segunda pregunta, rápidamente. ¿A dónde van a parar esas hojas, sean impresiones o fotocopias, después que usted las termine de utilizar? A la basura. A la basura, al reciclaje, a cualquier otro lado. Miren, pues joven, yo les voy a decir una cosa y esta es la realidad. Espero que me crean y espero que lo entiendan. Al final, el dinero va a salir de su bolsa. Siempre. Porque el conocimiento siempre va a tener un precio que pagar. ¿Qué significa? Que usted va a pagar por eso, ya sea por fotocopias o impresiones de internet, que después van a ir a parar a la basura, o el día de hoy puede tomar una decisión inteligente, hacer una inversión inteligente en este o cualquier otro libro que sea de su carrera. Porque al final, de que va a pagar, usted va a pagar. Ahora, ¿por qué vale la pena los libros? Mire, pues le voy a hacer una pregunta final. Ustedes para graduarse de la universidad tienen que hacer algo, tienen que hacer una tesis. Chicos, honestamente, pero sí honestamente, contésteme rápidamente, ¿quién de ustedes cree que esa tesis la va a hacer de fotocopias o de impresiones de internet? Nadie. Correcto. Entonces, si usted sabe eso, ¿por qué prefiere de seguir desperdiciando el dinero en fotocopias e impresiones de internet y no adquirir los libros que son necesarios para su carrera? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo con esto
termino la presentación. Aquí lo tengo. Miren, pues, yo con eso termino la presentación. Ahora, ¿cómo van a hacer o cómo se hace para adquirir el diccionario? Es bien fácil y sencillo. Miren, pues, yo lo único que necesito el día de hoy, se lo voy a mostrar por acá, eh, es que aquellos, pónganme atención, aquellos que les interesó el libro y lo quieren comprar, o aquellos que les interesó el libro, pero necesitan consultarlo, pensarlo, analizarlo, hablar con su papá, con su mamá, con su almohada, con quien usted quiera, lo único que yo necesito es, si usted es ese estudiante que quiere esta información y le gustaría adquirir el diccionario, que me regale su nombre y número de teléfono aquí en el chat de la plataforma, por favor. Miren, les voy a mostrar. Por ejemplo, esta es una compañera, no sé si lo alcanzan, espero que lo alcancen a ver. Bien, ahí dice, mire, Patricia, Derecho USAC, es de la sección ñ de este año. Entonces, a todos los que se apuntan, yo les envío la información del diccionario. Mire, el contenido, precios, promoción, fotografías del libro, toda la información, todo lo que usted recibió ahorita, lo que yo le mostré, yo se lo voy a enviar por WhatsApp para que usted tenga la información. Ya cuando usted tenga la información, pues por ahí por WhatsApp nos vamos a estar comunicando o yo le voy a dar una llamadita para preguntarle qué pensó sobre el diccionario, si quiere o no quiere adquirirlo. Solo quiero hacer claro en algo, miren pues, como dijo el licenciado, yo tengo años de llegar a la universidad, me conocen tanto la coordinación como los catedráticos. No tenga pena en enviar su nombre y número de teléfono, ¿sí? No se preocupe, no lo voy a extorsionar ni nada de eso, no tenga pena por eso, ¿sí? Es solo por cuestión de enviarle la información del libro. Dos, esto es para que lo piense, porque muchos me dicen, mira, es que me gustó, pero tengo que consultarlo. Por eso, consúltelo con la información. Yo se lo mando y usted le dice a su papá, a su mamá o quien sea, mire papá, me enseñaron esto, trae todo esto, viene esto, me va a servir para esto, y ya toman una decisión fácil. Como les dije aquí, son dos opciones. O siguen desperdiciando el dinero en fotocopias e impresiones de internet, o ese mismo dinero pueden comprar, con ese mismo dinero pueden comprar este o cualquier otro libro de su carrera. Ahora, ¿de qué van a ocupar este diccionario? Créame, lo van a ocupar, van a tener que comprar uno. Y hoy es la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque toda esta semana, a los que adquieran el diccionario y digan que sí lo van a comprar, el diccionario jurídico, se los vamos a dejar en 650 quetzales. Esta semana, chicos, 650 quetzales. Entonces, yo les quiero agradecer por el tiempo que me brindaron. Correcto, Luis Fernando, consúltelo, de eso se trata. Para eso recibe la información, para que lo muestre y vean al final si vale o no vale la pena hacer la compra de este diccionario jurídico. Miren, chicos, son 64 conectados, menos el licenciado y yo, 62. Yo les aseguro que de este 62%, 62 estudiantes que hay, por lo menos 50 no tienen un diccionario jurídico. Apúntese, no pierda la oportunidad. Yo solo paso una vez al año y nadie más tiene la autorización, así como yo, de hacer esta presentación. Ni el próximo año, ni en el tercer año, no va a entrar nadie más a ofrecerles este diccionario y solo tengo 50 y me hacen falta 10 secciones todavía de la universidad del primer año en hacer la presentación. No deje pasar la oportunidad. Yo me voy a quedar 5 minutos, yo aquí termino mi presentación. Licenciado, muchas gracias. Chicos, me voy a quedar 5 minutos más solo tomando los datos de nombre y teléfono de los estudiantes que por favor mandaron ahorita la información para mandarles la información del diccionario jurídico. Si no se ha apuntado, hágalo ahorita. Este es el tiempo. Les agradezco mucho, licenciado. Lo veo en la segunda clase. Feliz noche. Muchas gracias. No se le escucha, doctor. Gracias, gracias. No, les estaba aclarando como siempre y que es sano hacerlo, que no hay ninguna relación de ningún tipo con el joven Jorge, simplemente él con toda la
formalidad y la amabilidad del caso, hace la solicitud de coordinación de área básica, y de área básica nos indican a nosotros que está autorizado. Así es que ahí los dejamos. Él tiene razón cuando indica que desde hace muchos años está en esa función, y por eso es que ya no tenemos ninguna desconfianza, porque lo hemos visto aquí desde que estábamos en la presencialidad y ahora pues desde las aulas virtuales. Bueno, vamos a continuar. Ya por ahí está Marielita, me acaba de confirmar que más o menos el 3 de octubre empiezan los segundos parciales. Entonces creo que debemos optimizar el tiempo en la medida de lo posible, por supuesto, sin que sea eso en detrimento de la calidad de la enseñanza. La idea es que optimicemos el tiempo. Incluso yo por eso le pedí al joven que fuera lo más breve posible para que podamos avanzar y para que ustedes puedan tener la oportunidad de recibir las clases y comentarla. Entonces, por eso también les voy a suplicar eso, no estoy restringiendo nada, solo les estoy pidiendo que se optimice el tiempo, que en la medida de lo posible sean breves, muy concisos, y que pues hagan uso de la palabra en el sentido de preguntas por alguna inquietud, por algo que no quedó claro, y cabal dentro de ese esquema. Vamos a empezar entonces, como me habían comentado. Como siempre, por favor, me interrumpen. Yo cuando empiezo la presentación, pongo en modo de pantalla completa, ya no veo quién está, quién no está, quién levanta la mano, quién no. Entonces ustedes hacen favor de interrumpirme si tienen alguna pregunta. Como siempre les he pedido también, cuando termine la exposición, ustedes tratan de preguntas relacionadas con las actividades, de preferencia cuando termine la exposición. Así ya se ha desarrollado los temas y ya posiblemente alguna duda que tuvieran les ha sido aclarada. Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 6. Nosotros veíamos en el capítulo 5 que... ¿Alguien quiere hablar? No. Veíamos en el capítulo 5 que el mundo de las ideas está poblado de conceptos, así como el mundo material está poblado de átomos. No hay absolutamente nada material que no esté constituido por átomos. Y lo mismo ocurre con las ideas. Absolutamente ninguna idea puede existir que no esté constituida por conceptos. Pero exactamente haciendo la misma analogía, así como no encontramos los átomos sueltos, es decir, los átomos siempre están agrupados en partículas, en moléculas, en formas más complejas y organizadas, lo mismo ocurre con la mente. Nosotros jamás pensamos los conceptos aislados, siempre los pensamos en formas de proposiciones, cuando se relacionan dos conceptos, en forma de razonamientos, cuando a esas uniones de conceptos se les multiplican otro tipo de relaciones. Así es que una proposición es una relación entre conceptos. Así como una partícula es una relación entre átomos, una proposición es una relación entre conceptos. Y lo que nos plantea esa proposición es que cuando estamos pensando, no hacemos más que relacionar conceptos unos con otros. Un concepto A, para simplificar, digamos, la partícula más simple sería la unión de un concepto A con un concepto B. Ahí tenemos el caso, la unión de Rosa con Bella. Ahora bien, no toda relación entre conceptos constituye una proposición. Para que lo sea, se necesita que forme una oración. Es decir, que esa relación entre conceptos esté unida a través de un verbo conjugado.
Entonces ya tendríamos una fórmula más compleja. Un concepto A que a través de un verbo se relaciona con un concepto B. Y ahí tienen ustedes el ejemplo, la rosa es bella. Ya no solo rosa bella, sino la rosa es bella. Si dijera solo la rosa bella, no habría proposición. Seguiríamos dentro de un concepto que en ese caso estaría constituido por 3 palabras, la rosa bella. Pero cuando le agregamos un verbo conjugado, en este caso el verbo ser, en tercera persona, ya tenemos una proposición. La rosa es bella. ¿Qué diferencia una proposición de una frase? En términos lógicos, en términos semánticos, la diferencia es que una proposición lo es si lo que dice, si su contenido puede ser considerado como falso o como verdadero o como falso. No una u otra, sino que pueda ser considerado en una o en otra. Por ejemplo, si decimos, la rosa es bella, para mí, que pues obviamente amo la naturaleza y cualquier forma de vida, entonces esa proposición es verdadera. La rosa es bella. Pero puede haber, por ejemplo, algún poeta de los poetas malditos. Había a finales del siglo XIX una corriente literaria que se llamaba el simbolismo y el parnasianismo, en donde justamente daban mierda a la belleza, que era una de sus frases favoritas. Y entonces las rosas no les parecían bellas, les parecían feas. Para ellos esa proposición sería falsa. Para mí sería verdadera. Pues algo es proposición cuando puede ser considerado como falso o como verdadero. Si yo solo digo la rosa bella, así, la rosa bella, ahí nadie de ustedes me podría decir está mintiendo, o nadie me podría decir está diciendo la verdad, porque simplemente es un concepto, la rosa bella. En cambio, cuando yo le agrego es, ahí sí alguien me podría decir, no, la rosa no es bella. O alguien me podría decir, tiene razón, la rosa es bella. Entonces, reiterando, existe una proposición cuando hay una relación entre conceptos, siempre y cuando esta relación esté unida por medio de un verbo y que su manifestación pueda ser considerada como verdadera o como falsa. Aquí tenemos un ejemplo. No puede ser considerado como un juicio o como una proposición. Les adelanto, vamos a estar utilizando proposiciones o juicios, la palabra proposición o la palabra juicio, como sinónimos. En algunos tratados de lógica se les llama proposiciones y en algunos se les llama juicios. Yo casi siempre utilizo proposiciones cuando doy clases acá en Derecho para que ustedes no confundan la palabra juicio con el procedimiento ese por antonomasia de las leyes que se llama juicio y que se desencadena. En el mismo se le llama juicio porque al final de cualquier proceso penal, recuérdense que el juez emite un juicio y justamente puede decir fulano de tal es inocente o fulano de tal es culpable. Entonces, por eso se le llama juicio, porque al final en una oración se sintetiza todo el proceso. Para no confundir el proceso con el resultado, yo casi siempre utilizo la palabra proposición, pero es indistinto. Puede usar juicio o proposición. Entonces reitero, no puede ser juicio la frase sistema democrático, porque dicho así es un concepto. Recuérdense que hay conceptos de una palabra, de 2 palabras, de 10 palabras, de 100 palabras. El que sea una o más palabras no identifica a un concepto. Lo que lo identifica es que tenga una identidad. Entonces, Doctor, perdón. Sí, diga. Respecto al ejemplo del libro que indica que hace referencia a la rosa y se asocia por lógica a que la rosa es bella. Hay un dicho que dice, ¿no? Cuando le preguntan a alguien, él puede decir que no todo le está yendo color de rosa. Entonces, se hace referencia a que tal vez la situación no está tan bella como una rosa, pero siempre se hace referencia a la belleza de la rosa en ese dicho. Claro, pero siempre es una afirmación subjetiva.
Y en tanto que afirmación subjetiva, para unos puede ser cierta y para unos puede ser falso. Bueno, pero a través de esa afirmación subjetiva podría construirse una proposición falsa o verdadera. Es que la proposición es en sí misma falsa para quien no considera que la rosa sea bella y es verdadera para quien considera que sí que la rosa sí es bella. Digamos que el precepto básico para que algo sea un juicio o una proposición es que pueda ser verdadero o falso, pero no una u otra, sino cualquiera de las dos. Dependiendo de la posición en que uno No, simplemente que existe esa posibilidad. catalogue. Yo le digo, este pachón es de plástico y eso es verdadero. Y si yo le digo, este pachón es de metal, es falso. Igualmente es un juicio, puesto que puede ser verdadero o puede ser falso. Ya, la condición de proposición, todavía no hemos llegado a lo categórico, está en que pueda ser verdadero o falso, lo que dice, independientemente que sea objetivo o subjetivo. Objetivo, este pachón es de plástico, verdadero. Objetivo, este pachón es de aluminio. Es objetivo puesto que no depende de mí que sea de aluminio, sino depende de sí mismo. Y esto es plástico, entonces esto es falso. En el caso del pachón, tomando en cuenta el concepto pachón, sería algún S es P en el sentido de que algún pachón podría ser plástico, pero no todos. Pero no, es que, veamos, aquí en donde vamos, simplemente estamos indicando que algo puede ser proposición cuando su contenido pueda ser verdadero o falso. Ya después vamos a ver si es una proposición categórica, si no lo es, qué clase de proposición es, etcétera. ¿Estamos? Sí, gracias. Yo creo que Eric quiere hablar. Adelante, Eric, por favor. Gracias. Y solo con la consulta siguiente. En el ejemplo que tiene aquí una diapositiva, por ejemplo, lo primero que dice es una relación entre conceptos. Es así como se forma la preposición, ¿verdad? Entre conceptos. Sí, la proposición, no preposición. La proposición se construye cuando dos conceptos son relacionados por medio de un verbo. Y esa relación puede ser resultante verdadera o falsa. Es que yo comprendí lo siguiente, por ejemplo, pensé que de las dos maneras en que usted ejemplifica esto, eran preposiciones, que podía ser la rosa es bella o rosa bella. Así proposiciones. Proposiciones, disculpe. Muy bien. Pero no, ya con lo que estaban hablando con Luis Fernando, pues sí me quedó bastante claro. Gracias. Para servirle, muy bien. Entonces, por eso les ponía, no es un juicio la frase sistema democrático, porque ahí nadie podría decir eso es falso o es verdadero. Podrían decir otras cosas, pero con otra información. Solo las palabritas sistema democrático es un concepto. En cambio, si es juicio, nuestro sistema es democrático. ¿Por qué? Porque ese juicio puede ser considerado como verdadero para quien ingenuamente cree que nosotros vivimos un sistema democrático, o puede ser considerado como falso para quien, así como yo, considera que las condiciones reales, objetivas, no apuntan hacia la democracia. Pero al margen de lo que podamos opinar o no, la afirmación nuestro sistema es democrático es un juicio puesto que relaciona dos conceptos. Nuestro sistema es un concepto y democrático es otro concepto. Ambos están vinculados con un verbo, que en este caso sería es, y adicionalmente lo que resulta de esa relación puede ser falso o verdadero. Ahí. Bueno, ya conociendo que es un juicio, ahora vamos a ver que es un juicio categórico. ¿Cuál es la estructura básica de un juicio categórico? Les aclaro, nosotros casi nunca hablamos en términos lógicos, pero nuestro cerebro piensa en términos lógicos. Es decir, nosotros dentro de nuestra interacción social estamos construyendo, sobre todo en Guatemala y sobre todo en países latinoamericanos, somos muy floridos en el lenguaje y casi nunca
hablamos de una forma lógica en el sentido más estricto. Tal vez ahorita sea un poco apresurado decirles esto, pero solo como para que se orienten. El cerebro siempre piensa de forma lógica, es decir, con proposiciones categóricas. Pero nosotros en nuestro día a día, en esta interacción social, casi nunca o muy pocas veces hablamos ese lenguaje. Y no es que sea malo o sea bueno, simplemente así es. Por eso es importante que se conozca la estructura de una proposición categórica. Ya habíamos dicho que una proposición es una oración. Y una oración se conoce porque tiene sujeto y predicado. Y si se recordarán, el sujeto tiene un núcleo y el predicado tiene otro núcleo. En la gramática tradicional se asumía al verbo como el núcleo del predicado y a un sustantivo o una palabra sustantivada como sujeto. Muy bien, entonces una proposición categórica justamente se estructura en forma de oración. Por eso les digo, esto es muy sencillo, pero es solo como un repaso para que ustedes vayan desoxidando algún recuerdito que tengan ahí de primero o segundo primaria. Bueno, continuábamos diciendo que siempre en una proposición hay un concepto, hay una relación entre dos conceptos. Ahora bien, para que la oración resulte ser una proposición categórica, estamos ante una cópula. Es decir, el verbo que unifica al sujeto, al concepto 1, con el predicado, el concepto 2, siempre será una cópula. ¿Estamos? Esa cópula es así, por eso al acto sexual se le llama copular, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos cuando hacemos? Bueno, ustedes no, ustedes son muy patojitos. Cuando nosotros los adultos hacemos el amor, quienes podemos hacer el amor, porque la mayoría de ustedes solo hace el sexo. Cuando hacemos el amor, lo que hacemos es unirnos, copular, pero ambos permanecemos independientes. Esa es la belleza del amor. Cuando copulamos, conservamos nuestra autonomía, pero en ese momento estamos juntos. Un verbo es copulativo justamente cuando no denota acción, sino solo unión. Entonces, si ustedes quieren, pueden llegar hoy con su pareja y decirle, vamos a construir una proposición categórica. Y ahí copulan con ella. El verbo copulativo lo que hace es simplemente vincular un concepto 1 con un concepto 2, pero con la condición de que sea un verbo copulativo, y específicamente el verbo ser. Hay varios verbos copulativos. Ser, parecer, estar. Hay otra lista y otros que pueden adquirir. Pero cuando estamos hablando en términos lógicos, estrictamente nos vamos a referir al verbo ser conjugado en tercera persona. Si no se recuerdan de términos gramaticales, basta con que digan el verbo es o son. Solo esos dos. Ni fue, ni será, ni está, ni... ¿Ah? ¿Perdón? Disculpe, doctor. Por ejemplo, si habláramos en esta oración del volcán de fuego, y yo dijera, el volcán de fuego es activo, solo estoy uniendo al volcán y la actividad en algún momento del volcán. Pero si en algún momento, la función de la cópula solo es unir, como se lo indicó. Si en algún momento yo dijera el volcán de fuego está activo, ya rompería este orden de esa estructura en cuanto al concepto 1 y la cópula del concepto 2, que es algo totalmente distinto, ¿verdad? Porque ya se está refiriendo a una acción, es decir, el volcán de fuego está activo. Ahí yo estaría dándole una actividad a ese verbo y ya perdería el aspecto de la cópula, que solo es la unión, ¿verdad? Bueno, en términos gramaticales, está también es un verbo copulativo y no denota acción. Pero en este caso, para que pudiera ser considerada una proposición categórica, para fines lógicos, usted tiene que traducir, y eso lo vamos a ver ahorita, el verbo está, o la construcción, el volcán de fuego está activo, tendría que reconstruirse más o menos de la siguiente manera. El volcán de fuego
es un accidente geográfico que está activo. Así, pero ahorita vamos a ver eso. De momento, me interesa que les quede clarísimo. Una proposición categórica tiene esa estructura. Un sujeto, que es un concepto 1, un predicado, que es un concepto 2, y una cópula, el verbo ser, de una de dos formas, es o son. No hay otra. Así de simple. De momento no se me compliquen tanto la vida. Ahorita les voy a explicar esta operación de cómo construir o cómo reestructurar una oración para convertirla en un juicio categórico o en una proposición categórica. ¿Estamos? Siempre la fórmula va a ser S es P, o S no es P, o los S son P. Así. Por el momento, con eso que tengan claro, es suficiente. Concepto 1, sujeto. Concepto 2, predicado. Verbo, una cópula específica y estrictamente la cópula es o la cópula son, según cómo esté construido. Los estudiantes son, el estudiante es. Una de esas dos fórmulas y nada más. Aquí tenemos que empezar a hacer un esfuerzo, bueno, no desde aquí, sino desde mucho antes. Un esfuerzo, porque cada vez algo así como que vamos levitando más. Cada vez nos tenemos que ir separando de la realidad concreta para ingresar en el mundo de la mente. A partir de aquí que empezamos a ver ya juicios, ustedes tienen que hacer un esfuerzo para no estar pensando en su realidad concreta e inmediata. Pueden vincularla, pero lo que tienen que ver es que hayan comprendido la coherencia de lo que están aprendiendo. En este caso, lo único que necesito es que ustedes se graben, que introyecten, que comprendan con claridad que una proposición categórica se estructura de momento, ahorita vamos a ver los otros aspectos, de momento con la fórmula S es P. Hay 4 variantes y eso es lo que vamos a ver enseguida. Pero ustedes tienen que tener claro, cualquiera sea la forma que se presente una oración, deben traducirla a S es P. Si yo digo, mi agenda está deteriorada, para que se convierta la fórmula S es P, tendría que decir, mi agenda es una herramienta que está deteriorada. Y así con cualquier otra. Ahí yo pongo el ejemplo del perro ladra. Esa es una oración, pero en esa estructura no obedece a S es P. Entonces tenemos que poner, el perro es un animal que ladra. Y así sucesivamente, siempre traducido a la fórmula S es P. Grábense eso en la cabeza. Muy bien, ahora como les decía, ahí en la fórmula S es P solo tenemos, por decirlo así, el puro esqueleto, el puro tronco, digamos, de la proposición categórica. Vamos a ver que debemos adicionarle elementos de cantidad y de calidad para ya terminar de configurar la estructura. Dicho de otra manera, los juicios, las proposiciones categóricas, se clasifican según su cantidad y según su calidad. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de estas. Pero todo juicio debe informarnos acerca de su cantidad y debe informarnos acerca de su calidad. Vamos a ver primero la cantidad. Y esto es bien sencillo. Si se entendieron los 3 principios lógicos supremos, los 3 primeros principios lógicos supremos, ya esto va a resultar muy sencillo. Para identificar la cantidad de un juicio, nosotros nos concentramos en averiguar acerca de la extensión del concepto sujeto. Recuérdense, sujeto es un concepto, predicado es otro concepto. Por muy complejo que sea el sujeto, siempre todo él va a ser un concepto. Lo mismo con el predicado. Yo podría decir, el señor que hace un momento estuvo ofreciendo un diccionario jurídico es
un empresario que se dedica a la venta y a la comercialización de libros. Entonces, ustedes tienen que tener el cuidado de recordar que era el sujeto y tienen que relacionar todo lo que está antes del verbo es para ser el sujeto y luego todo lo que está después de es para identificar el predicado. Para saber cuál es la cantidad de una proporción categórica, nos fijamos en la manera en que está expresado el sujeto. Si el sujeto alude a la totalidad de ese concepto, estamos ante un juicio universal. Por ejemplo, aquí cuando decimos los seres humanos son racionales, el sujeto sería los seres humanos. Y en tanto que los seres humanos, se está hablando de la totalidad, porque no está excluyendo a nadie. Entonces es un juicio universal porque está abarcando al sujeto en toda su extensión. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Los seres humanos no son aves. Nuevamente estamos ante un juicio universal, puesto que si analizamos el sujeto, nuevamente es los seres humanos, pues este juicio, esta proposición, alude a la totalidad de seres humanos. Por lo tanto, es un juicio universal. Lo alude en sentido negativo, es decir, lo excluye totalmente del predicado. En cambio, cuando no se alude en su totalidad, aquí tenemos que aplicar, tanto en cantidad como en calidad, el principio del tercero excluido. ¿Un juicio es universal o no es universal? Si alude a la totalidad, es universal. Si no alude a la totalidad, es particular. Eso significa que en términos lógicos, daría lo mismo decir, muchos guatemaltecos odian al presidente, que decir, unos cuantos guatemaltecos odian al presidente. Para fines lógicos, ambos son juicios particulares, puesto que no están aludiendo a la totalidad. Y su fórmula lógica, lo vamos a ver dentro de un momentito, sería, algún guatemalteco es un ciudadano que odia al presidente. Independientemente de que sean muchos, sean pocos, en términos lógicos, sería un juicio particular. Aquí tenemos el ejemplo. Cuando decimos, hay personas que son buenas, el sujeto es personas. Ahora bien, como está diciendo que hay personas que son buenas, no se está aludiendo a la totalidad de las personas. Por lo tanto, a una parte nada más, y eso la confiere la categoría de particular. Lo mismo este otro. Hay personas que no son buenas. Independientemente de que se afirme o se niegue, cuando no se habla de la totalidad del concepto sujeto, estamos ante un juicio particular. Y cuando se habla de la totalidad, estamos ante un juicio universal. Licenciado, perdone, Sí, diga. no comprendí eso último. Yo comprendo que personas, como está en plural, ¿por qué no es universal? Porque no está hablando de la totalidad de personas. Cuando decimos que hay personas que no son buenas, no nos estamos refiriendo a todas las personas. ¿Y en seres humanos? ¿Se podría decir Ahí que sí. no todos son? Bueno, ya comprendí por la palabra racionales, ¿verdad? No. Más allá de eso, podríamos decir los seres humanos son marcianos. Y sería lo mismo. Usted tiene que analizar cómo se está aludiendo al sujeto. Si al sujeto se le está aludiendo en su totalidad, entonces es universal. Si decimos los seres humanos son racionales, nos estamos refiriendo a todos los seres humanos. Pero igual si decimos los seres humanos son criminales, nos estamos refiriendo a todos los seres humanos. Porque no estamos diciendo aquellos o estos, sino estamos diciendo los. Estamos globalizando a seres humanos. Recuérdese esto, y es muy importante, y qué bueno que hizo el último comentario. Recuérdese, la lógica no trabaja con la verdad. Trabaja con el razonamiento, con la corrección o no corrección del razonamiento. Si yo digo los seres humanos son guitarras, lo mismo.
Estoy aludiendo a la totalidad de seres humanos. Es un juicio universal. Si yo digo los seres humanos no son animales, igual estoy refiriéndome a la totalidad de seres humanos. En cambio, cuando digo hay personas que son aves, me estoy refiriendo a algunas personas. Por lo tanto, es un juicio particular. Y si yo digo hay personas que son libros, que no son libros, me estoy refiriendo a una parte del concepto personas. Por eso es particular. Gracias. A usted gracias, porque seguramente la idea que usted tenía o la solución que usted había dado a su duda, la habían dado, todos los demás habían dicho, sí, es cierto, todos los seres humanos son racionales. Quítense de la mente cuando estén hablando en términos lógicos de que si es cierto o no es cierto, que si es verdad o no es verdad. A la lógica no le interesa la verdad o la falsedad, le interesa la coherencia del pensamiento. Licenciado, una consulta, ¿podemos omitir hay y que por algunas personas son buenas o algunas personas no son buenas? A eso voy precisamente y por eso existe la teoría de los cuantificadores, que es lo que justamente voy a explicar ahora. Mire. Para que no nos confundamos, es decir, como la lógica siempre da certezas, así como las matemáticas, ¿se recuerdan? En las matemáticas no hay pierde. Si hay una crucecita es que vamos a sumar, si hay una rayita es que vamos a restar. Si hay dos puntitos separados por una rayita es que vamos a dividir. Si hay una X es que vamos a multiplicar. Es decir, la lógica, las matemáticas son lógicas, la lógica crea símbolos. En el caso de la lógica clásica, como trabaja con el lenguaje natural, crea símbolos para identificar cuando un juicio es universal. Es decir, más o menos, el cerebro, cuando leemos los seres humanos son racionales, el cerebro lo que lee es todo ser humano es racional. Le pone un cuantificador. En el caso de los juicios universales, los cuantificadores pueden ser todo o ninguno. En el segundo ejemplo, yo podría decir, los seres humanos, todo ser humano no es ave. Pero para no equivocarnos, cuando es un juicio universal, pero en sentido negativo, utilizamos el cuantificador ningún. Ningún ser humano es ave. Repito, si ustedes leen en algún lugar una oración que diga, todos los seres humanos no son aves, su cerebro tiene que traducirlo como ningún ser humano es ave. Y si es para fines lógicos, siempre tiene que poner o todo o ninguno cuando se trata de un juicio universal. Por el lado de lo particular, como decía la compañerita, la palabra que va a identificar a un juicio particular es alguno. Si la oración dijera muchas plantas son ornamentales, teníamos que traducirlo a alguna planta es ornamental. En el caso de hay personas que son buenas, tendríamos que decir alguna persona es buena. Y en el caso de hay personas que no son buenas, tendríamos que decir alguna persona no es buena. Reitero, por su cantidad, los juicios pueden ser universales cuando se refieren a todo el sujeto, a la totalidad del sujeto. O particulares cuando no se refieren a la totalidad del sujeto. Y eso es bien importante que se lo grabe. Es tan particular un juicio que diga muchos seres humanos son buenos, como uno que diga muy pocos seres humanos son malos. En ambos casos, es un juicio particular porque no alude a la totalidad. Muy bien. Los juicios universales se cuantifican por medio de la palabra todo cuando es en sentido afirmativo o ninguno cuando es en sentido negativo. En cambio, los particulares se cuantifican con la palabra algún, que funciona tanto en sentido afirmativo como en sentido negativo. Solo que en el sentido negativo, antes de el verbo se le agrega la palabra no, de negación. Muy bien. Por su cantidad, universales o particulares. Esto es bien sencillo, pero voy con pie de plomo para que ustedes no se me vayan a ofuscar. Doctor, disculpe, tengo una duda. Sí, diga.
en relación al ejemplo anterior, donde hace referencia a todos los humanos, los seres humanos son racionales. Desde la construcción lógica, atendiendo a esta proposición que abarca la totalidad de seres humanos como racionales, y es una característica del ser humano ser racional, entenderíamos que es verdadero, pero entiendo también que la lógica no busca si es verdad o es falso, porque si en algún momento hubiera un ser humano que nace con interdicción y no posee la característica de ser racional, sería una excepción, pero en términos lógicos, los seres humanos son racionales, no así, aunque sea verdad que en algún momento un ser humano no pierde su categoría de ser humano por ser irracional en el sentido de tener interdicción. No, pero mire, usted tiene que pensar de otra manera. Olvídese, cuando está en términos lógicos, usted tiene que olvidarse de lo que ocurre en el mundo. Si la oración dijera los seres humanos son papayas, usted le tiene que pelar si hay o no papayas humanas o no hay papayas humanas. Simplemente usted tiene que atenerse a esa información. Si dice los seres humanos son papayas y después dice las papayas son marcianas, usted tiene que concluir entonces los seres humanos son marcianos. Punto. Olvídese de qué significa eso. De momento solo céntrese en la pura estructuración lógica. Es como que si yo dijera, si tengo 26 dedos y le quito 32, ¿cuántos dedos me quedan? Pues es una operación absurda porque no tengo ni 26 ni menos me voy a poder quitar 36. Pero en términos matemáticos usted va a dar una respuesta. Así pasa con la lógica. Al margen de que los seres humanos sean o no racionales, cuando decimos los seres humanos, nos estamos refiriendo a la totalidad de seres humanos. Por lo tanto, es un juicio universal. Aunque diga después, son perfumes o son bocinas. Lo que diga, no importa. Lo que hasta ahorita quiero que vayamos construyendo es, número uno, una proposición categórica se construye a partir de la relación entre dos conceptos. Esa relación tiene que estar unida por el verbo copulativo es o el verbo copulativo son. Las proposiciones pueden ser universales cuando se alude al sujeto en toda su extensión. Y en ese caso tiene que ir precedido por el concepto del sujeto, tiene que ir precedido por la palabra todo, si es en sentido afirmativo, o por la palabra ninguno, si es en sentido negativo. Por otra parte, los juicios pueden ser particulares cuando no aluden al concepto sujeto en su totalidad. Para que lógicamente identifiquemos que se trata de un juicio particular, debemos anteponer al concepto sujeto la palabra algún, o la palabra alguna, o algunos, o algunas, según cómo esté construido la oración. Pero una de esas palabras tiene que aparecer cuando se trata de un juicio particular. Muy bien. Ahora vamos con la cualidad o calidad. Igual estos son términos, hay cuestiones de traducción. Algunos lo traducen como cualidad. En ambos casos se refiere al mismo origen latino de la palabra. Ahora, para identificar la cualidad o calidad de una proposición, nos centramos en el predicado. Analizamos si se afirma o si se niega algo del predicado. En el caso de que la oración o la proposición esté afirmando algo, es un juicio afirmativo. Como en el caso anterior, los seres humanos son racionales. Ahí estamos afirmando que el concepto seres humanos está unido con el concepto racionales. Pero insisto, sería exactamente igual de afirmativo si dijera los seres humanos son aves, porque estaría afirmando que la cualidad de aves es inherente a la cualidad de seres humanos. ¿Estamos? Bueno, un juicio es afirmativo cuando se afirma algo acerca del sujeto con relación al predicado. Aquí hay otro ejemplo. Hay personas que son buenas. Ahí estamos afirmando la existencia
o la confluencia de personas y buenas. El concepto personas tiene elementos en común con el concepto de buenas. Porque buenas también pueden ser las peras, las manzanas, buenas también pueden ser las serenatas, huehutecas, buenas también pueden ser cualquier otra cosa. Pero dentro de todas las buenas hay personas, y dentro de todas las personas hay buenas. Entonces, se está afirmando esa conjunción de algunos elementos de personas que también pertenecen a algunos elementos de buenas. Del otro lado, si la proposición niega la pertenencia del sujeto en el predicado o viceversa, se habla de un juicio negativo. Cuando decimos los seres humanos no son aves, estamos negando la cualidad de aves que sea inherente a la cualidad de seres humanos. Y cuando decimos hay personas que no son buenas, estamos negando la categoría de buenas en algunas personas. De nuevo, entonces ya tenemos que hay unos cualificadores que generalmente ya vienen con el cuantificador. Si estamos hablando de un juicio que es universal afirmativo, tiene que tener dentro de su estructura, tiene que iniciar con la palabra todo, y el verbo es debe estar solito, como acá. Para terminar de configurar los seres humanos son racionales, ya en perspectiva de proposición categórica tenemos que decir todo ser humano es racional. Estamos afirmando la totalidad de S pertenece a P. Su fórmula, todo S es P. Universal, afirmativo. En cambio, cuando se trata de juicio afirmativo pero particular, la fórmula tiene que ser algún S es P. Como en el caso de, hay personas que son buenas, se tienen que enunciar para fines lógicos como alguna persona es buena. La lógica, como la matemática, más bien al revés, la matemática como forma lógica, trabaja con fórmulas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes interioricen, con fórmulas. Si yo en el examen les pongo, hay personas que no son buenas, ustedes inmediatamente deben buscar la fórmula, alguna persona no es buena. Si yo en el examen les pongo, los seres humanos no son aves, antes de hacer cualquier cosa, ustedes tienen que buscar, bueno, está hablando de los seres humanos, es universal, pero como está negando, es negativo. Entonces tienen que ponerlo como ningún S es P. Ningún ser humano es A. ¿Estamos? ¿Dudas? Licenciado, una consulta. Cabe mencionar en las oraciones los signos, si son proposiciones, lo vamos a manejar con interrogación. No. ¿Por qué interrogación? Yo ahí solo le estoy, en términos puramente didácticos, le estoy diciendo que si se afirma algo es un juicio afirmativo, si se niega algo es un juicio negativo. Pero no, hay nada que ver con las... Aquí todo es más, se llama juicio categórico porque afirma, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Exactamente como está ahí, mire. Con esas, es decir, ustedes tienen que tener la capacidad de convertir cualquier clase de oración en una de esas 4 fórmulas. Así como hay 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, así hay 4 fórmulas básicas en lógica. Todo S es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P. De aquí en adelante, esta tablita, ustedes tienen que casi que memorizársela. Después ya no lo van a necesitar, ya con el uso ya ni lo van a necesitar. Pero de momento plantéense esto. Ustedes tienen que tener, pero en la punta de la lengua, que hay 4 formas o fórmulas básicas para los juicios. Si un juicio es universal y afirmativo, su fórmula tiene que ser todo S es P. Para facilitarles la vida, le vamos a identificar con la letra A. Si el juicio es universal negativo, su fórmula tiene que ser ningún S es P. Y lo vamos a identificar con la letra E.
Si es particular afirmativo, fórmula algún SSP identificado con la letra I. Si es particular negativo, fórmula algún S no es P identificado con la letra O. Y ahí tenemos ejemplos que en este caso pues, son verdaderos, es decir, aluden a una realidad concreta, pero que más allá de que sea verdadero o falso, responde a esas fórmulas. Todo vertebrado es animal, ningún vertebrado es planta, algún vertebrado es perro y algún perro no es blanco. Doctor, disculpe. Sí, diga. Llevando el ejemplo que tenía del lago de Atitlán es bello, llevándolo a proposición categórica dentro de esas 4 formas básicas, el lago de Atitlán, al ser bello, entraría en la clasificación de algún SP, tomando en cuenta que la categoría lago, ese lago no representa la belleza de todos los lagos que existen a nivel mundial, por ejemplo, a nivel del planeta Tierra. Entonces... No, pero lo interrumpo. No, sí. Es que se recuerda que yo les dije, tiene que considerar todo el sujeto, no solo una parte. Y ahí el sujeto es el lago de Atitlán. Y si se dice el lago de Atitlán es bello, no se está refiriendo solo a la parte de Panajachel o a la parte de San Juan, se está refiriendo al lago en su totalidad. Por lo tanto, es universal. Claro, entonces universal en ese sentido, pero llevándolo a la universalidad en el sentido de todos los lagos de... No. Pero yo le insisto, es que usted sigue pensando en la realidad concreta. Usted solo fíjese en la estructura. Si el sujeto es el lago de Atitlán, usted no tiene que pensar si hay más lagos o no. Su sujeto es el lago de Atitlán. Y si se está afirmando que es bello, pues ahí tiene usted la respuesta. Se está refiriendo a todo el lago, por lo tanto es universal, y está afirmando que es bello, por lo tanto es afirmativo. Entonces su fórmula sería todo lago de Atitlán es bello. Insisto, yo creo que usted todavía sigue como muy a flor de tierra. Desconéctese. No piense en el contenido, piense en la forma. La lógica es forma, no es contenido. Eso que le está pasando a usted le pasa a la mayoría. Así es que todos los que tengan esa inquietud no se me van a preocupar. Es algo más o menos normal, porque como les decía, tristemente el sistema educativo nos conduce a tener un pensamiento muy concreto. Y el pensamiento concreto es válido y es bueno, digamos, para las situaciones más cotidianas y más mundanas, por decirlo así. Pero cuando ya tenemos que utilizar la razón, pero al más alto nivel, ya no nos funciona la inmediatez. Ya no nos funciona la experiencia inmediata. Cualquier forma de educación lo que busca es que construyamos conocimientos universales, más allá de nuestra experiencia inmediata. Por eso es que la ciencia puede desarrollarse, puesto que es capaz de superar la inmediatez de los hechos y de la experiencia para construir conocimientos que tengan validez más allá de lo experiencial. Muy bien. Lick, Sí, diga. en el cuadro de fórmulas, identificación, las letras A, E, I, O, ¿es una manera de ordenarlos o tienen algún significado especial? Sí, en el respectivo latín, perdón, esto viene desde el griego, sí tenía una relación, pero acá es simplemente para facilitarles la vida, porque ustedes pobrecitos tienen que trabajar, tienen que ver su familia, tienen que estudiar, entonces, ¿para qué nos estén aprendiendo todo? Solo A, E, I, O. Dicho en términos más concretos, son formas arbitrarias de nombrar. En lugar de estar diciendo universal afirmativo, decimos un juicio A. Para examen, para efectos de examen, así lo podemos calificar. De hecho, así va a ser. Ustedes ya para entonces van a estar tan buzos que yo les voy a decir, construyan un juicio E, y ustedes ya van a saber qué va a hacer con la fórmula, ningún SSP. Bueno. Por eso les decía, esta tablita, el día del examen, les aconsejo de una vez, tengan a mano, en una hojita bien bonita, su chivo,
Y su chivo va a consistir en tener la tablita de la página 85, en la parte superior de la página 85, y la de la página 89. Esas y también la lista de la página 111. Esas tres cosas háganlas en un chivo bien bonito, ustedes que son bien creativos, y ténganlo ahí en su escritorio en donde vayan a estar, porque tienen que tenerlo en la punta de la lengua. Incluso aunque no hubieran comprendido a totalidad la teoría, si tienen esas fórmulas, bueno, hay una más que, sí, esa es la del 89, la de la 111 y la del 85. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí porque ya se me hizo tarde. Así es que para la próxima clase, por favor, no vayan a cometer, perdón que se lo diga, pero no van a cometer la estupidez de no haber traído los ejercicios. Sin resolver los ejercicios, de nada les va a servir que pretendan haber comprendido la teoría. ¿Estamos? Tienen que resolver los ejercicios y la próxima clase ya solo les explico la distribución, que es un tema complicadísimo, por eso no se los puedo explicar en 2 minutos, pero lo que conlleva es más complejo. Entonces, mejor lo dejamos para la próxima, pero vamos a dedicarle otra media clase a este temita y a resolver actividades. Entonces, para la próxima clase, tarea, resolver los ejercicios del capítulo 6 y haber leído capítulo 7. En el capítulo 7 nos lo vamos a saltar, nos vamos a ir de una vez al capítulo 8. Repito, nos vamos a saltar capítulo 7 y llegamos hasta el capítulo 8. Adelante, Cristian Solares. Buenas noches, licenciado. Sí, siempre es toda la segunda unidad para el parcial, ¿verdad? Hasta el... Claro. Por cuestiones de tiempo, vamos a quitar el capítulo 10, que es medio independiente, digamos, del resto. Y algunas cositas del capítulo 9, prácticamente solo vamos a evaluar 5, 6 y 8. Muy bien, gracias. Muy bien. Eso sí, los ejercicios háganlo desde el 5 hasta el 10. Porque ahora sí van a ser obligatorios. Ya no va a ser opcional, ya no va a ser para un remedial o para consuelo de los que no les fue bien, sino es obligatorio que entreguen los ejercicios. Luis Fernando Chacón, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Me perdí un poquito cuando usted mencionaba que nos íbamos a saltar el capítulo 7. O sea, no lo vamos a ver en clase, pero sí lo debemos de estudiar para el examen, ¿entiendo? No, van a resolver los ejercicios del capítulo 7 y me van a preguntar si les quedan dudas, pero no lo vamos a evaluar en el examen. Ni lo vamos a desarrollar en clases. Gracias, licenciado. A ustedes gracias por preguntar. Muy bien. Pasen muy bonita noche. Por favor, vayan a repetir esto, resuelvan sus ejercicios. Están perdiendo el tiempo si no hacen los ejercicios. El examen son solo ejercicios. No hay nada de que preguntas directas, nada. Solo ejercicios. Si no lo resuelven por su propia cuenta, si cometen también la idiotez, la estupidez de copiárselo a otro, están perdidos. La lógica no funciona así. ¿Estamos? Muy bien. Me atreví a decir idiotez y estupidez porque sé que ninguno de ustedes va a caer en eso. Si no, sería yo un mal criado. Pasen bonita noche todos, todas. Vayan a comer algo mientras viene su segunda clase. Hasta Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lec. Feliz noche a Feliz todas. noche, Lick. Licenciado. Feliz noche.